Hola, bienvenidos a otro tutorial de utilidades de gestión. Hoy vamos a hablar de la matriz de riesgos y oportunidades. Para comenzar a hablar de la matriz de riesgos y oportunidades debemos hablar un poco sobre el concepto de riesgo. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, es decir, la posibilidad de que no se cumplan las metas previstas en la organización. Y esos efectos pueden ser tanto positivos como negativos. Podemos decir que los riesgos están asociados precisamente al logro de los objetivos y de por sí deberíamos definir primero ese contexto de los objetivos para poder identificar los riesgos y de esta manera poder hacerle un tratamiento adecuado. Cuando hablamos de riesgos estamos hablando del efecto negativo y cuando hablamos de las oportunidades estamos hablando del riesgo positivo. Existen varios niveles de riesgos y estos están asociados al tipo de objetivos que se están analizando. Así como existen objetivos estratégicos, tácticos y operativos, los riesgos están asociados a estos objetivos. Para el tratamiento de los riesgos podemos utilizar una matriz sencilla de riesgos que nos puede generar el análisis de riesgos y oportunidades de un sistema de gestión desde el punto de vista estratégico y táctico. Para trabajar la parte operativa, que son los riesgos asociados al no cumplimiento de los objetivos de los procesos, se utilizan mapas o matrices de proceso eh, asociadas al riesgo que, que se tratan actividad por actividad para lograr el objetivo del mismo proceso. Es decir, que podemos tener pues varios instrumentos para la medición del riesgo. Pero pues esto depende de la organización y depende del conocimiento de los procesos y del conocimiento del concepto de riesgo y su aplicación. Se podría utilizar una matriz unificada como la que se propone en este tutorial. ¿Cómo se describe el riesgo? Básicamente se describe desde dos elementos claves que son la causa y el efecto. La unión de estos dos elementos es el riesgo. Y hablando del riesgo positivo y del riesgo negativo, eh, podemos tener muchas causas y muchos efectos para describir un riesgo o una oportunidad. Eh, para poder hacer como un ejemplo, hemos definido este objeto para tratar este objetivo, el aumento de las ventas en un 10% para los próximos 5 años. Aquí tenemos un contexto en una empresa que quiere aumentar sus ventas. Podríamos decir que una de las causas para no lograr ese objetivo puede ser la capacidad limitada de producción y el incumplimiento de los tiempos de entrega con los clientes. O sea que tenemos dos problemas, uno productivo y uno logístico. Y el efecto podrían ser multas y sanciones establecidas en los contratos con los clientes. Una forma adecuada de describir el riesgo es la unión de estos componentes, que podría quedar de la siguiente forma. Posibles pérdidas económicas representadas en multas establecidas en los contratos debido al incumplimiento de las entregas y la baja capacidad de producción. Entonces, en un solo elemento, una sola idea, plasmamos las causas y los efectos y la unión de estos dos, pues básicamente nos da la descripción del riesgo. ¿Cómo elaboramos nuestra matriz de riesgo y cómo hacemos el contexto general para definir la matriz de riesgo en un sistema de gestión? Básicamente debemos determinar primero el contexto interno y externo que se pueden hacer por diferentes herramientas como análisis DOFA, análisis PESTEL, análisis de 5 fuerzas u otras herramientas que se puedan utilizar para hacer un diagnóstico organizacional tanto eh, de los efectos, de los elementos externos que están influyendo en el logro de la organización como de los elementos internos. Posterior a esto debemos definir las directrices estratégicas. Las más conocidas son la misión, la visión, los principios y valores, pero tal vez la más importante son las políticas. Y de esas políticas es que se establecen los objetivos. Y en su mayor medida los que definen
el éxito de un sistema de gestión está en los objetivos estratégicos y tácticos. Después haríamos una identificación del riesgo, que básicamente es determinar la situación en la cual se mueve el riesgo representando el efecto positivo o negativo para el logro del objetivo. Después haríamos una valoración para determinar qué tan crítico es el riesgo y efectuar un tratamiento, es decir, definir acciones que nos permitan lograr los objetivos previstos. A estas acciones de tratamiento se les debe dar seguimiento pues, para lograr que se cumplan esas actividades definidas en la planificación del tratamiento. Si las acciones fueron eficaces, pues básicamente hemos dicho que se ha cumplido el ciclo de tratamiento de riesgo y hemos podido de pronto mitigar, eliminar o transferir el riesgo o en su defecto aceptarlo. Y de esta manera podríamos formular otras acciones de mejoramiento que nos permitan revertir todos esos elementos aprendidos al sistema en general. Si las acciones no fueron eficaces, lo más conveniente es formular un nuevo tratamiento, es decir, nuevas acciones y a estas nuevas acciones hacerle seguimiento hasta que se cumplan los objetivos previstos por la organización, con el fin de que no existan desviaciones o si existen que sean desviaciones aceptables y muy mínimas. La matriz de riesgo propuesta básicamente pues tiene una parte identificatoria del documento, tiene un primer escenario de la identificación del riesgo, una segunda parte del cuerpo de la matriz que es donde se encuentra la valoración del riesgo, una sección para definir las acciones de tratamiento y por último el seguimiento a ese riesgo o esa oportunidad. Con esta matriz podemos lograr hacer un tratamiento adecuado de nuestros riesgos en un sistema de gestión. Para continuar con nuestro análisis, básicamente vamos a tomar nuestro ejemplo y lo vamos a pasar acá a esta matriz. Tenemos aquí la parte de la referencia que básicamente es un elemento identificatorio. Entonces vamos a colocar como si con la siguiente mnemotecnia. R de riesgo, E de estratégico porque es un riesgo estratégico asociado a un objetivo estratégico y 1 porque es el primer riesgo estratégico que analizamos. Este tema de referencia puede ser utilizado de diferentes formas. Puede ser definido de diferentes formas, simplemente es un elemento identificatorio del riesgo. Vamos a traer nuestro objetivo, aumento de las ventas, vamos a decir que es un objetivo estratégico y vamos a hablar que el riesgo que hemos definido es un elemento de pérdidas económicas. Entonces vamos a colocar aquí pérdidas económicas y él automáticamente calcula acá que es un riesgo negativo, ¿sí? Si fuera positivo, aparecería aquí como oportunidad. Vamos a cambiarlo aquí para que se den cuenta. Ahí cambiaría. Y esto ya está totalmente formulado. Traemos nuestras causas, nuestros efectos y la descripción. Y con esto ya terminaríamos en nuestra matriz la parte identificatoria del riesgo. Nos tocaría definir la parte de la valoración. Básicamente la valoración se da en estos dos elementos que es el nivel de probabilidad y el nivel de impacto. El nivel de probabilidad básicamente está definido aquí en estas tablas. Entonces vamos a mirar aquí, la probabilidad tiene que ver con la frecuencia de que suceda esa situación. Entonces aquí vamos a colocar básicamente que suceda rara vez o que sea casi cierto que suceda. Vamos a decir que es posible que suceda nuestra situación no deseada, es decir, que hay una afectación una afectación económica por no cumplir con los tiempos de entrega ni con la producción y vamos a mirar qué tipo de impacto sería. Vamos a establecer que sean 80 salarios mínimos, que es lo que se tiene proyectado, y aquí vamos a mirar el rango sobre los salarios mínimos que están definidos, porque pues sabemos que los salarios mínimos van cambiando cada vez que se hacen los reajustes.
Entonces, pues para no tener un valor estándar, sino un valor definido sobre salarios mínimos. Y si fuera una afectación a la imagen, tenemos aquí que la afectación puede ser eh, rara vez, o sea, que se afecte una parte de la organización, como puede ser una afectación sostenida a la imagen en clientes y usuarios. Entonces vamos a decir que este riesgo está, como habíamos hablado, de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Vamos a colocar el valor medio. ¿Listo? Entonces vamos a pasar aquí nuestros valores a nuestra matriz. Bajo y medio. Y que él automáticamente nos calcula que es un riesgo moderado. Este riesgo moderado sale de nuestro mapa de calor. Aquí ya previamente hemos ubicado nuestro riesgo en la parte amarilla, que quiere decir que son riesgos moderados. También podemos tener bajos, ¿sí?, que están en verde, niveles altos, que están en este color naranja, y extremos, que son los que hay que tratar inmediatamente. En caso de que estemos tratando oportunidades, pues podemos mirar aquí que las oportunidades que mayor nos den, que nos generen un mayor impacto, las vamos a colocar como, las vamos a tomar como oportunidades de impacto superior, para no hablar del elemento negativo que es el catastrófico. Volvemos a nuestra matriz y vamos a mirar de acuerdo a esto cómo sería el tratamiento. Podríamos tener aquí cuatro formas de tratamiento, que es mitigar, transferir, evitar y aceptar. El mitigar es reducir el riesgo, el transferir es hacer que otro asuma el riesgo que yo tengo, que eso por lo general se puede hacer a través de pólizas de seguro, y el evitar es tomar las acciones necesarias para que el riesgo no se materialice. El aceptar es asumir las consecuencias de esa situación deseada o no deseada. Entonces, vamos a determinar que el tratamiento que vamos a tomar es mitigar para poder reducir al máximo posible ese efecto negativo. Vamos a tomar como una actividad, como nuestra actividad de tratamiento, formular aumentar la capacidad de producción del proceso para pues, que no se nos generen, para tener siempre producto disponible para las entregas. Tenemos aquí como responsable al jefe de producción, lo tenemos como cargo, la fecha inicial, colocamos una fecha, y la fecha final, pues cuando se tendría ese proyecto. ¿Cuál sería la evidencia del tratamiento? Simplemente formular y ejecutar un proyecto de ampliación de la capacidad de producción. Definiríamos como acciones de tratamiento, de seguimiento, podemos hacer seguimientos semanales del proyecto y registraríamos los resultados. Aquí básicamente no tenemos resultados porque estamos haciendo sobre un supuesto, pero si los tuviéramos, por ejemplo, podríamos colocar que se desarrollaron las dos primeras actividades del proyecto cumpliendo el 5% de lo que estaba establecido. Y si asumiendo que esas dos actividades que se desarrollaron en esa primera semana sean el 5% de la ejecución del proyecto. Como evidencia del tratamiento, pues estarían los informes de seguimiento semanal que se han definido en el proyecto, y de esa forma tendríamos ya nuestro análisis de riesgo de forma completa. Bueno, y no nos queda más sino agradecerles la atención como siempre. Les solicitamos que nos sigan en Utilidades de Gestión a través del Facebook, en U de Gestión en Twitter, o en nuestro canal de YouTube Utilidades de Gestión. También para revisar la información anexa a este video, a este tutorial, tenemos una información complementaria que nos ayuda a entender un poco mejor cómo funciona el riesgo y además el formato que está establecido en el tutorial. Entonces tenemos aquí en utilidadesdegestión.com esa información y otros temas que son de interés en la gestión organizacional. No es más, entonces nos despedimos y esperamos que esta información sea de su agrado, y hasta la próxima.